Hola, bienvenidos. En este ciclo de charlas vamos a estar hablando de diferentes temas relacionados con la ciencia y hoy tenemos un tema que nos ocupa a todos. Vamos a estar charlando con Daniel Pozzi. Él es doctor en biología y especialista en neurociencias. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, muchas gracias. Bueno, este tema es la ansiedad. ¿Y por qué es tan importante? Hoy estamos atravesando por una situación bastante difícil y vamos a explorar ciertos aspectos de la ansiedad que son muy interesantes para poder superarla. ¿Sí? Daniel, ¿puedes contarnos qué es la ansiedad? Sí, la ansiedad es el miedo al futuro. Vos decís que es la hermana del miedo que todos conocemos, que es propia de todos los animales, es una emoción básica, pero los humanos, como tenemos esa capacidad de planificar el futuro, y ese es el costo que tenemos en base a la evolución, es la ansiedad, porque tenemos la posibilidad de saber o de tener una idea qué nos puede pasar en el futuro. Si bien nadie tiene la idea cierta qué le va a pasar el día de mañana, uno tiene una idea de probabilidades. Esas probabilidades dan que hay hechos que pueden ocurrir como pueden no ocurrir. Pero esa probabilidad de ocurrencia hace que uno tenga ansiedad por el hecho de que puedan ocurrir. La ansiedad es algo natural en el humano. Si los humanos no tuviéramos ansiedad, difícilmente nos podríamos levantar de la cama, porque de cierta manera la ansiedad nos motiva a hacer cosas, porque ese miedo a que nos pase algo, ese miedo capaz de perder el trabajo hace que nosotros vayamos a trabajar, ese miedo de tener un imprevisto hace que nos cuidemos. Entonces, la ansiedad, si bien la ansiedad como el miedo no es sonso, a veces es exagerado, ¿no? Y cuando es exagerado nos causa problemas, lo que llamamos trastornos de ansiedad. El 20% de la población dice tener trastorno de ansiedad, que se manifiesta en distintas formas. Puede ser lo que es una fobia específica, puede ser lo que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que es un poco esa preocupación excesiva por hechos futuros, puede ser un trastorno de ansiedad social y puede ser algunos otros, pero básicamente es la manifestación de lo mismo, que es ese miedo al futuro, que es lo que llamamos ansiedad. Bien, y en cuanto a los tratamientos contra la ansiedad, digamos, ¿qué es lo que se conoce como efectivo para combatirla? La ansiedad no es fácil de combatir porque es como un trastorno crónico. No podemos lamentablemente decir que tiene una cura, como puede tener una enfermedad infecciosa. Es algo que nos acompaña. Evidentemente hay una característica de algunas personas que ya es genética, que predispone a que tengan mayor ansiedad que otras. Y en el transcurso de nuestra vida, esa predisposición genética puede ser potenciada por hechos que pueden ocurrir, como pueden ser hechos fortuitos, que pueden ser que aumenten nuestra ansiedad, como algunos traumas. Pero básicamente hay una condición genética que hace que una persona tenga más ansiedad que otra. Para las personas que la ansiedad le trastorna la vida porque les puede causar a la larga problemas de salud, porque como es una sensación displacentera hace que la vida sea menos linda, menos placentera, se puede plantear tratamientos, que los hay. Los tratamientos pueden ser farmacológicos o no farmacológicos, ¿no? Dentro del tratamiento farmacológico podemos hablar de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos que existen desde hace más de 50 años. Hay muchos, conoceremos el clorazepam, el lorazepam y tantos otros que son muy vendidos. La benzodiazepina no es una droga que ataca directamente la ansiedad ni el miedo, sino que tiene un efecto general sobre el cerebro. Hasta podríamos decir que es como matar un mosquito con una granada, por el efecto general que tiene sobre el cerebro, pero en cierta medida disminuye la actividad de cierta zona del cerebro, por ende disminuye la ansiedad. Otra de las drogas recomendadas es las drogas que suben los niveles de serotonina en el cerebro, con un mecanismo básico que haciendo que la serotonina esté mayor tiempo en la sinapsis, hace como si tuviéramos mayor serotonina y es como si se elevaran los niveles de serotonina en el cerebro, y eso se ve, si bien el mecanismo todavía no es del todo conocido, se ve que eso disminuye a largo plazo la ansiedad
también la depresión, pero bueno, en este caso hablamos de la ansiedad. Después hay otras drogas, como drogas hasta el CBD, que es un derivado de la marihuana, que se está estudiando ahora, de la planta, digamos, del cannabis, ¿no? Que es distinto del THC, digamos, que tiene otro efecto más psicotrópico, que tiene un efecto más relajante. Y hay otras drogas que se están investigando, pero básicamente no hay nada milagroso. Podemos tomar drogas que no están del todo mal para tratar. Hay que tener en cuenta los efectos, porque todo tiene un costo. Por ejemplo, las benzodiazepinas son adictivas, así que no es un tratamiento para largo plazo, porque si lo termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero también tenemos los no farmacológicos, que son las terapias, ¿no? Básicamente el problema que tiene muchos de la gente que tiene ansiedad, que tiene una forma de pensar equivocada, ¿no? Esas probabilidades que hablamos capaz son exageradas. Entonces, dentro de la terapia cognitivo-conductual se le enseña al paciente a pensar de una forma más positiva. Y eso, bueno, puede disminuir los niveles de ansiedad, y también por el hecho que la contacta con el terapeuta da cierta confianza, y eso también ayuda al paciente que se sienta mejor, porque es algo que tiene un respaldo, ¿no? Que hace sentirlo mejor. Lamentablemente no hay muchas terapias más efectivas. Hay muchas cosas que se pueden hacer, como, bueno, obviamente hacer gimnasia, hacer meditación, hacer yoga. Hay varios temas que uno podría hacer para mejorar, pero es como una condición crónica que uno tiene que saber convivir por el resto de sus vidas, hasta por lo menos que la ciencia encuentre algo un poco más efectivo que lo que tenemos hoy. Ok, genial. Conectando con esto que decís de la capacidad humana que tenemos para sentir ansiedad, mejor dicho, experimentarla, contanos de qué se trata la respuesta de lucha o huida, que es un concepto que se escucha mucho. ¿De qué se trata a nivel cerebral? Nosotros, como la mayoría de los animales, tenemos emociones, ¿no? Una de las principales emociones, ya por eso llamamos emoción básica, es el miedo. Todas las emociones tienen un correlato físico, o sea, lo que llamamos un output, ¿no? Cuando uno ve algo que le produce o que entiende que es una amenaza, uno tiene miedo, ¿no? Y frente a ese miedo tiene una reacción. Esa reacción, en el caso del miedo, puede ser huir, que a veces es la mejor opción, o atacar, que uno tiene que evaluar, porque esa puede ser una opción con mayor riesgo que no hacer nada, ¿no? También a veces pasa, como tercera alternativa, que uno puede quedarse como congelado, que eso pasa muchas veces no solo en los humanos, sino en los animales. Lo que pasa es que esas reacciones que tuvieron éxito y fueron evolutivamente seleccionadas porque eran exitosas, hoy en la coyuntura actual del ser humano no lo son más. Difícilmente alguien que se pelea con el jefe plantee huir o atacarlo, ¿no? A pesar que uno puede tener ganas de hacer cualquiera de ambas cosas, no es la solución habitualmente mejor. Por eso decimos que esas reacciones hoy están desadaptadas al ser humano y traen problemas, porque el cuerpo segrega adrenalina, segrega cortisol, segrega una serie de sustancias que nos preparan para estas reacciones y uno no las produzca. Entonces eso a la larga provoca problemas en la salud. Genial. Y por último, explícanos qué es la glosofobia. La glosofobia es una de las tantas fobias y tiene una prevalencia muy alta, y uno dice ¿por qué? Porque uno, cuando hablamos de la ansiedad, que es ese miedo al futuro, básicamente teníamos una reacción que tenía que ver con un riesgo, con una amenaza, ¿no? A veces la amenaza es clara. Si uno ve un tigre, se encuentra con un tigre en un bosque, uno entiende que la amenaza es clara, es una amenaza racional, entiende que uno puede ser dañado por esa amenaza. En el caso de la glosofobia es distinto, porque cuando uno habla al público, un poco qué es la glosofobia, que pasa, creo que no lo expliqué, que es el miedo a hablar en público. Gloso es lengua en griego, entonces hablamos de ese miedo que es muy común, que es de hablar en público. Entonces dice, ¿cuál es la amenaza? ¿No? Porque, a ver, entiende que el público no lo va a lastimar a uno, pero la amenaza debería ser el hecho del rechazo, ¿no? Tengamos en cuenta que el ser humano es un ser gregario, es un ser social, que ha necesitado de vivir en sociedad para sobrevivir, ¿no? Especialmente en los últimos cientos de miles de años. El ser humano ha tenido ciertos roles en cuanto a
a conductas que tienen que ver con la casa, con la recolección, que no lo ha hecho solo porque no lo podía hacer solo muchas veces, especialmente en la casa, lo ha hecho en grupo. Entonces el hecho de ser rechazado por un grupo podría significar prácticamente la muerte, ¿no? Por eso es la importancia que le damos a ser parte de un grupo de pertenencia, ¿no? En el caso de la glosofobia, el miedo a hablar en público, creo que nos sentimos amenazados por el rechazo de la audiencia a lo que decimos, ¿no? El hecho de estar en ridículo, de ser rechazados en alguna forma, de no ser comprendidos, y eso es lo que uno le tiene miedo. Y ese miedo, si bien puede o no ser racional, muchas veces es un miedo exagerado. Genial. Bueno, muchas gracias por explicarnos. Gracias a vos, espero que haya sido útil. Sí, muy útil. Para cerrar esta entrevista, les cuento que Daniel es el autor de Humanidad 2.0, así que espero que lo hayan disfrutado y que, bueno, empiecen a aplicar aquello que les pueda resultar útil para combatir su ansiedad. Saludos. Una cosa no dije de la exposición.